Hola, buenas tardes mis queridos hermanos. Un abrazo virtual, un beso a todos los que nos están conectando en esta hora a través de la señal de BMF Temuco. Estamos completando la cuarta semana ya desde que comenzamos a hacer reuniones desde esta casa y conectándonos así con la señal online. 4 semanas ya, ¿qué te parece? Estamos echándole mucho de menos, por supuesto, a juntarnos, a disfrutar de la compañía de todos ustedes. Les extraño muchísimo, pero el Señor tiene en su mente, en sus planes, cosas demasiado sublimes, muy grandes, para que nosotros aprovechemos muy bien este tiempo. Y hoy día en especial, el día de domingo de resurrección, Cristo muy temprano, el primer día de la semana, que es el domingo, inauguró este día resucitando de los muertos. Para nosotros esa es una tremenda buena noticia. Corintios dice, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra esperanza. O sea, ¿qué esperar de un Cristo muerto? Uno que se quedó en la tumba. Lo tremendo es que todas las religiones que hay en el mundo tienen a un líder que sigue en la tumba, que sigue sepultado. Pero si tú vas a Jerusalén y vas a la tumba de Jesús, lo único que queda allí es el recuerdo de que alguna vez se ocupó una tumba por 3 días y Jesús se levantó de los muertos, tal como lo había profetizado. Esa es nuestra esperanza. Y ese Cristo poderoso, glorioso, hoy mora en nuestros corazones, mora en nuestro espíritu. Por lo tanto, podemos tener estas reuniones sin que Dios esté remitido a un lugar, a un templo. Él está donde tú estás, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre. Yo estoy en medio. Así que vamos a disfrutar y experimentar a este Cristo resucitado hoy día. Y yo te quiero invitar a leer justamente un pasaje que habla de eso. Vamos a ir al libro de Juan, en el capítulo 20. Juan 20, verso 19, y te recomiendo que mantengas tu Biblia allí abierta en el capítulo 20, porque vamos a hablar de cómo el Señor ministró a estos discípulos que estaban encerrados, puertas adentro, algo parecido a lo que estamos viviendo hace ya más de un mes acá en nuestro país, particularmente en nuestra región, la 9ª región, una cuarentena estricta. Y ellos estaban a puertas cerradas cuando Jesús se presentó vivo y resucitado y les ministró. Lee conmigo el verso 19. Juan capítulo 20, verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros, paz a vosotros. Estamos viviendo algo muy parecido al ambiente que rodeaba a los discípulos. Gente encerrada, con un aislamiento obligatorio, encerradas en sus casas. Algunos no se acostumbran a la idea, sobre todo los que eran súper activos, los que hacían desde muy temprano hasta muy tarde de la noche muchísimas actividades. No se acostumbran a la idea de estar estacionados en la casa. Para ellos es una pérdida de tiempo. Pero muchas cosas que nosotros considerábamos tan valiosas, el Señor las detuvo. Recuerda que el Señor es soberano. Dice que el Salmo 23, Él me hará descansar. Y a veces la autoridad del Señor hace que paren todas las cosas, como lo que está pasando ahora, para tener experiencias con Dios. Y yo percibo fuertemente que el Señor resucitado se va a manifestar allí, en las puertas cerradas, porque están cerradas para afuera, pero el Señor no tiene problema para entrar en tu casa, en tu habitación. Sé de muchas personas que están allí, como los discípulos, llenos de miedo. Ahora los discípulos estaban encerrados por miedo a la persecución, a que ellos fueran también tomados prisioneros y azotados, violentados, incluso muertos por causa de haber seguido a Jesús. Hoy día el miedo nos tiene también dentro de las casas. Quizás qué nos espera afuera, quizás quién se pueda
contagiar, cualquiera que sea, de los encierros más terribles que hay, el encierro por miedo debe ser uno de los más profundos, ese que te hace aislarte. Pero ¿sabes qué? Vengo de parte del Señor con esta encomienda. Créeme que esta no va a ser una predicación más. El Señor resucitado va a experimentar en tu casa cosas profundas. Vas a disfrutar del Cristo vivo, como lo disfrutaron esta gente, estos discípulos. El verso dice, las puertas estaban cerradas y ellos estaban dentro de sus casas llenos de miedo, y en ese ambiente vengo a ministrarte de parte del Señor que Dios va a hacer cambios poderosos en tu vida. El mismo Cristo que está acá, vivo y resucitado, te va a ministrar allí en tu casa. Vas a experimentar la vida poderosa de Cristo allí dentro de tu hogar. Si hay miedo, Él lo va a convertir en valor, en confianza. Si hay temor, Él lo va a convertir en denuedo, en autoridad. Si hay muerte, Dios va a convertir en tu casa un lugar de vida. Se dice que este encierro ha llevado a mucha gente a tener depresiones. Mi hijo Samuel decía que se están consumiendo cantidad de gente ansiolíticos y cosas para calmar los nervios, el estrés. En ese mismo estado, como se encontraban los discípulos cientos de años atrás, mucha gente necesita una experiencia con el Señor. Y esto es lo glorioso del Evangelio, que tenemos a un Cristo resucitado, que puede traspasar el encierro y presentarse en tu casa y ministrarte profundamente. ¿Qué se aprendió en ese encierro? Cuando las puertas estaban cerradas, ¿cuál fue el resultado de esa manifestación del Cristo vivo resucitado ese domingo en la tarde? Porque dice cuando terminaba el día, o sea, Cristo se había manifestado ya a varias personas durante el día. La primera persona que vio a Cristo resucitado muy temprano, cuando recién estaban amaneciendo y los primeros rayos del sol estaban apareciendo, fue una mujer, María. Estuvo allí en la tumba. Cuando miró hacia adentro, vio que no estaba el cuerpo de Jesús y ella pensó que alguien lo había robado, y Jesús se presentó vivo a ella. Y la reacción, yo no creo que ella fue exagerada. Quizás tú y yo hubiéramos hecho lo mismo. Jesús se presentó a ella vivo, resucitado, y ella lo abrazó con vehemencia, con pasión, y Jesús le dijo, déjame, porque voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, la primera buena noticia se le presentó a una mujer muy temprano en la mañana. Y luego el Señor les dice a ella, pero ve y dile a mis discípulos, y sobre todo a uno, llamado Pedro. Pedro necesitaba saber particularmente que Cristo había resucitado. ¿Por qué? Porque Pedro sentía tremendo remordimiento, culpas profundas de haber negado al Señor. 3 días atrás había dicho, no conozco al tal, y estaba ahora llorando en la playa con sus sueños fracasados, y ellos corrieron también al sepulcro y no vieron nada más que los lienzos, el sudario. Lo glorioso de esto es que el Señor vino a dar buenas noticias. Esta mañana te tengo una tremenda noticia. No solo para este día, sino para el resto de tus días. Cristo ha resucitado y viene a restaurar todas las cosas. Lo primero que el Señor restauró en la mente de estos discípulos, y también lo quiere hacer contigo, es cambiarle el miedo por valor, el temor por valor, por valentía. Fíjate lo que dice, verso 19 en adelante. Aquí viene el primer cambio que produjo el Señor a puertas cerradas, estando vivo junto con ellos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros.
Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. ¡Qué tremendo! Lo primero que dice el Señor es que manifestó su presencia a ellos para cambiarles el temor en valentía. Ellos estaban llenos de miedo. ¿Sabes cuántas veces dice el Señor en un par de versículos en este capítulo? Paz a vosotros. Lo dice por lo menos 3 veces. ¿Por qué? Porque ellos estaban llenos de temor. Y yo creo que el Señor está en tu habitación, en tu casa, familia amada, mis queridos hermanos, y a donde llegue esta señal para suministrarte paz, para que sepas que Dios está en control, que a Dios no se le ha escapado de las manos ni un solo detalle de lo que está pasando en el mundo, que algo tan trágico como era la muerte de Jesús. Ellos vieron a Jesús levantado en un madero, muriendo, y se les nubló la vista de todas las promesas que el Señor había dicho de resucitar al tercer día. Posiblemente la mala noticia estaba más interiormente en ellos que la buena noticia. Pero Jesús se manifestó a ellos, les manifestó su presencia. Y esto es lo glorioso, que Jesús vino a ellos, dice la Biblia, el verso 19. Vino a ellos estando las puertas cerradas. Lo glorioso de esto es que no importa dónde ellos estaban, ni siquiera lo dicen, Jesús llegó donde ellos estaban. Lo glorioso es que donde quiera que estés ahora mismo, este Cristo resucitado se manifestará, se revelará. Y lo primero que va a producir en tu corazón es tener una experiencia tan grande con el Cristo vivo que habrá paz en tu corazón. ¿Sabe por qué hay paz? Porque si Él logró vencer la muerte, no hay nada que Él no pueda vencer. ¿Hay algo más poderoso que la muerte? Sí, al que la venció. Se llama Jesucristo el Señor. Y todos los derivados de la muerte, sea depresión, sea angustia, sea tristeza, sea pobreza, cualquier tipo de violencia que estés experimentando, Dios puede revertirla porque su presencia estará donde tú estás. Así que vamos a recuperar la experiencia de un Dios vivo. Esto es lo glorioso. Ya no tenemos que esperar que Él venga. Estamos experimentando al Cristo vivo dentro de nosotros. Él ya no viene, Él está viviendo dentro de nosotros. Él resucitado y vivo está residiendo dentro de nosotros. ¿Y sabes lo que vamos a experimentar estos días? A ese Cristo vivo dentro de nosotros, manifestando vida, cambiando el lamento en danza, transformando la angustia en gozo. Ese Cristo vivo ya está en medio. Ahora mira lo que dice que Él se puso en medio. Yo cuando estudiaba esto me estoy dando cuenta que el Señor ya no quiere competir con nada que nos distraiga. Si había algo en medio de la iglesia que no era Cristo, Él la está haciendo quitar del medio. Y Él se está poniendo en medio. Porque muchas cosas, lo queramos o no, le habían quitado la centralidad a Cristo. Muchas cosas en nuestros cultos. ¿Por qué la gente va al culto? Si tú preguntas, son muchas de las cosas atractivas que puede tener una reunión y Jesús queda como en un segundo plano. Incluso dice que en una iglesia de Apocalipsis, no el mundo, sino la iglesia, Él golpea y dice: he aquí yo estoy a la puerta. Ni siquiera estaba dentro de la iglesia, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Le aseguro que todas las cosas atractivas que teníamos en nuestros templos, todas las cosas que le habían quitado la centralidad a Cristo, han sido quitadas. Y Él nos deja experimentarlo a Él como el centro de todo.
Ya no tiene, bueno, gracias a Dios por la música, tenemos a unos ministros extraordinarios, a Israel, Dani, predicadores tremendos, los pastores que tenemos en nuestra iglesia. Hace un mes atrás estábamos reunidos en un lugar grande, maravilloso, muy lindo, pero quitado todo eso, Cristo se ha puesto en medio, para que nada ni nadie nos distraiga, porque Él es el dueño de la iglesia. Nunca te olvides que no nos reunimos para otra cosa, sino para exaltarlo a Él. Él entró con su cuerpo resucitado, no necesitó golpear, ni necesitó que le abrieran. Él llegó y se puso en medio. Estos hombres estaban llenos de miedo. ¿Saben por qué estaban llenos de miedo? Porque dejaron de creer en la palabra, dejaron de reconocer la vigencia de la palabra. De hecho, cuando Jesús se presentó resucitado a las mujeres, ellos no le creyeron a las mujeres. Y después se presentó a unos caminantes en Emaús. Ellos habían recorrido por lo menos 9 kilómetros desde Jerusalén a un pueblo pequeño llamado Emaús. Iban conversando de todas las cosas que habían acontecido en Jerusalén. Jesús se paró justamente al lado de esos dos discípulos y comenzó a platicar con ellos, y ellos no lo reconocieron hasta que les comenzó a abrir las Escrituras y el corazón de ellos comenzó a arder de nuevo, y luego se manifestó a ellos como el Cristo resucitado. Ellos volvieron, dice la Biblia, mira lo que dice Lucas capítulo 24, verso 33, a estos caminantes de Emaús, y levantándose en la misma hora, fíjate que ya habían caminado 9 kilómetros, ahora 9 kilómetros de vuelta, porque cuando uno está lleno de la buena noticia, lleno de la vida, uno quiere comunicarla. Volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo habían reconocido al Señor al partir el pan. ¡Qué tremendo! Las noticias ya habían llegado, pero los discípulos todavía estaban llenos de miedo y de temor. Él se puso en medio de ellos y les dijo, esta es la primera palabra del Cristo resucitado a los discípulos: paz, si quieres decirlo en hebreo, shalom, paz a vosotros. Podría haberlos reprendido, podría haberles dicho cabezones, yo les dije que iba a resucitar, pero no había reproche, simplemente una palabra: paz a vosotros. Y la palabra que él estaba diciendo, paz, es mucho más profundo que una tranquilidad mental, que ningún conflicto que nos pueda afectar. Esta paz es el logro que Jesús produjo al morir por nosotros. Dice Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la buena noticia es que su muerte logró reconciliarnos con el Padre, reconciliarnos con Dios. Dios tenía muchas razones para mandarnos a todos nosotros al infierno. Un Dios airado en el antiguo pacto, con profetas que decían todo lo malo que habían hecho. Pero Él llegó a estar en medio de los discípulos y lo primero que les ministra fue: paz a vosotros. Cesó la guerra. Dios ya no está enojado contigo. Dios tiene un corazón satisfecho por la obra consumada de Cristo en la cruz. Por lo que Él logró en la cruz por nosotros, Él puede producir paz en nuestro corazón. Ten paz. No porque la situación por fuera va a cambiar. No sabemos cuándo. Pero quiero que tengas una paz mucho más grande. La paz de saber que Dios te ama, que no está enojado contigo y que Él ha planeado hacerte el bien. Ten paz. Y ahora, el Señor puesto en medio de ellos le dice: paz a vosotros. Todos los que somos hijos de Dios experimentamos esta paz. No es como el mundo la da. Una paz diferente. Es más,
Caminamos con el calzado del Evangelio de la paz, dice Efesios capítulo 6. Y yo te pido en el nombre del Señor que si tú de verdad eres un hijo de Dios, ministres paz a las personas. La gente está ávida por escuchar buenas noticias y la buena noticia la aportas tú, que Dios envió a su Hijo para reconciliarnos. La paz tiene que rebosar. Yo no puedo entender que nosotros corramos como corre cualquier persona que no conoce a Cristo. La paz es nuestra identidad. Tenemos paz en medio de la tormenta. Podemos cantar cuando los demás se quejan. Podemos adorar cuando los demás no saben qué hacer. Paz en nuestro corazón, porque reside en nosotros el príncipe de paz. Ahora dice el verso 20, y cuando les hubo dicho esto, este es el Cristo resucitado, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Él les muestra su identidad. Soy yo. Les mostró las manos, el costado, pero más que mostrárselos físicamente, está dándoles a ellos las evidencias del precio de la salvación. El precio de la salvación fue pagado, tengan paz. Y dice la Biblia aquí que ellos se regocijaron viendo al Señor. Pasaron de tener mucho miedo. Cuando Jesús se presenta vivo, cambia el temor, cambia el miedo, cambia la angustia, cambia la preocupación. Iglesia amada, no saben cuánto les amo y quiero que el Señor se presente en cada casa que está escuchando esta palabra y te pueda suministrar una paz sobrenatural. Todo está bien, todo está bajo control, porque el Señor sigue reinando. Él pagó el precio, que puedas tener una experiencia con el Cristo vivo, con la obra consumada, sus manos traspasadas, su costado traspasado. ¿Quién te puede condenar ahora si Él pagó el precio? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió, es más, el que resucitó de los muertos. Tenemos una garantía para siempre. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero además hizo algo dentro de las casas de ellos, de la casa cerrada. El verso 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. No solamente tener una paz para guardársela dentro de las casas, sino también una comisión para ser enviados como agentes de paz, para llevar el mensaje. Qué tremendo privilegio, qué tremendo gozo, porque dice aquí, como el Padre me envió, así también yo os envío. Jesús fue enviado desde el cielo, desde la gloria acá a la tierra, con una identidad clara. Ese mismo mentalidad de hijo debemos tener. Como el Padre envió a su Hijo, ahora Él nos envía a nosotros con el mismo poder, no otro, con la misma gracia, no otra, con la misma unción, no otra. Tal como el Padre envió al Hijo, el Hijo nos envía equipados, armados hasta los dientes, con todo un poder, con todo un equipamiento para ministrar a las personas. Iglesia, no vamos a perder esta oportunidad. La gente está llena de angustia, de desesperación y de tristeza, y nosotros tenemos el antivirus para ese tipo de muerte. Se llama Jesucristo. Me asombra que estemos más asustados ahora por un virus que se está llevando a mucha gente, pero hay un virus todavía más peligroso que el coronavirus, que el COVID-19. ¿Sabe cómo se llama ese virus? La muerte. Ya ha pasado de generación en generación. El pecado no discrimina y toda persona en el mundo está infectada por este virus mortal. Toda persona, sin ninguna excepción, está enferma por algo que Dios le llama pecado, condenación. Y la única solución la aportamos los hijos de Dios.
No calles, no calles, ahora es el momento. Convierte tus redes sociales, convierte los medios que Dios nos da para publicar. Como el Padre me envió, yo os envío. Jesús no solamente se presentó resucitado, sino que también les ministró para que ellos fueran. Lo último que les da, no es que esté terminando, porque el Señor está cambiando muchas cosas en nosotros, dice el verso 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Todo esto dentro de las puertas cerradas. No necesita el Señor que esto pase en los templos. No necesita que haya una cantidad de instrumentos y de cosas y de sillas y de púlpitos. Simplemente dentro de la puerta cerrada, dentro de la habitación, todo esto está pasando. Y sopló el aliento. Tanto en griego como en hebreo, la palabra aliento acá es espíritu. Sopló su espíritu. Algo que había dentro de Dios fue impartido para que estuviera dentro de los discípulos. Y esto es maravilloso porque el primer soplo que dio Dios fue en el huerto del Edén. El primer hombre, Adán, recibió el soplo de Dios. Pero ahora el segundo hombre, el postrer Adán, está recibiendo el espíritu de vida. El espíritu de vida para manifestar la vida de Cristo. Así como Adán recibió un soplo, ahora el cuerpo de Cristo, el postrer Adán, está recibiendo el espíritu de vida, espíritu vivificante. Deja que el Señor te suministre allí, en tu casa. Y si quieres levantar tus manos y decir, sopla vida, Señor, en esta casa, sopla y cambia todo lo muerto en algo vivo. Fue tanto el poder que les dio, que les dijo el verso 23, quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. No está diciendo que estas personas tienen derecho a perdonar a uno y condenar a otro, simplemente nos está dando el privilegio de llevar el mensaje y declarar por la fe a algunas personas que reciben este mensaje como hijos de Dios. Nos está enviando para ser testigos. Por una parte, con un certificado de nacimiento a esta nueva vida, o un certificado de función, porque somos nosotros, los hijos de Dios, los que portamos este mensaje para unos de vida, para otros de muerte, a quien crea este mensaje. Así que lo primero que hace el Señor es cambiarles la cobardía, cambiarles el temor en fe. Pero hace otra cosa dentro de ellos, dentro de esas puertas cerradas. El Cristo resucitado fue a cambiar su incredulidad en confianza, su incredulidad en fe. Lee conmigo, verso 26. Espero que estés leyendo la Biblia. Verso 26 al verso 28. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y les dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús les dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurado los que no vieron y creyeron. Bueno, un versículo antes que esto dice que Tomás no estaba en la primera manifestación del Cristo resucitado. El primer culto donde Jesús se manifestó vivo, por alguna razón, y yo creo saberla, Tomás no estaba presente. Cuando Cristo se presentó allí, vivo y poderoso, a los discípulos y les dijo, paz a vosotros, y les dijo todas esas cosas que acabamos de decir, Tomás no estaba. Él asistió al segundo culto. No sé si te ha pasado, pero a veces cuando fallamos a los cultos, pasan todas las cosas que no pasan
cuando nosotros estamos. Qué terrible es que te digan, wow, no viniste a la reunión y el Señor hizo cosas tremendas y te produce un, no sé si gozo, miedo, bronca. ¿Cómo? Yo vine a todas las reuniones, nunca vi eso. Y la reunión que falto, parece que todo se desata, todo se manifiesta y la gloria descendió allí. Bueno, algo le pasó a Tomás, que no estuvo en el primer culto de la resurrección, pero 8 días más tarde sí estaba. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba generando en el corazón de Tomás esta incredulidad? Y esto es peligroso. Tú no te puedes dar el lujo de perderte una reunión. Hoy día tú puedes tener muchas excusas, pero te estamos haciendo llegar la reunión a tu casa, ni siquiera te tienes que mover. Y yo sé que mucha gente está conectada para muchas cosas. Bueno, hácete el tiempo, desconecta las demás cosas y escucha la palabra, porque no tienes excusa. Quizá esta generación, como ninguna otra, tiene más acceso a la palabra que cualquier otra. Entonces no digas que no puedes. La primera cosa terrible es que la incredulidad de Tomás lo aisló. ¿Qué le pasó a él? ¿Por qué buscó en otro lugar lo que solo el Señor podía darle? Cuando te sientas así, decaído, es cuando más necesitas conectar a la palabra, cuando más necesitas congregarte. Ahora lo puedes hacer virtualmente. La soledad lo único que hace es alimentar el desánimo. Y a veces la soledad se convierte en autocompasión. Autocompasión es una droga y es tan peligrosa que te puede convertir en algo peor. Aquí Tomás faltó una reunión. ¿Por qué? Bueno, no siempre, nosotros decimos Tomás, el incrédulo, no siempre fue un incrédulo, no siempre fue un cobarde. Es más, la Biblia lo llama un hombre que quería seguir al Señor a todos lados, parte del equipo del Señor. Fíjate una referencia que aparece de Tomás en Juan capítulo 11, verso 16. Juan 11, 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, mis hermanos, este no es un hombre cobarde. Este es un hombre valiente, dispuesto a ir y exponer su vida junto con el Señor. Entonces, ¿cómo es que ahora tenemos un Tomás que ni siquiera fue a la primera reunión, lejos de la comunión con los discípulos, soportando el miedo y el temor y la incredulidad, pero solo es lo peor que te puede pasar? Cuando nos volvamos a reunir, no tiene que faltar ninguno de nosotros. Tú tienes que estar suministrado constantemente por la palabra. Hay muchos hombres de Dios, no cualquiera tampoco le prestes tu oído, que te pueden impartir fe para mantenerte vivo espiritualmente. La fe viene por la palabra. No dejes de escuchar palabra. Sigue congregándote. Además tenía un corazón pesimista. Lo que pasa es que él lo atacó algo que se llama incredulidad. No es lo mismo, escúchame, tener dudas que ser un incrédulo. Por lo menos al que tiene dudas dice, me cuesta creer, no sé cómo va a ser, no sé cómo lo va a hacer Dios, pero sé que lo puede hacer, no sé cómo, pero lo puede hacer. En cambio el incrédulo tajantemente dice, no creo, no creo. Entonces aquí hay una tremenda diferencia. Jesús no condenó a Tomás por las dudas, sino por la incredulidad. Le dijo, sé creyente y no un incrédulo. No seas un incrédulo, sino un creyente. Hay una versión que dice, no seas desleal con tu fe. O sea que el problema de Tomás es que hubo un corazón incrédulo. No le creyó a los informes que le daban otros cristianos diciéndole, es el Señor resucitado, le hemos visto, estuvo con nosotros,
vimos sus manos traspasadas, vimos su costado. Él les dice, si yo no lo veo, no lo creo. De ahí se hace famosa esa palabra de Tomás. Si no lo veo, no lo creo. Y Jesús le dice, sé un creyente, no un incrédulo. Más bienaventurados los que no ven y creen. Y nosotros tenemos un Dios resucitado. No lo podemos palpar ni tocar, pero lo percibimos. Ahora, lo curioso es que Tomás también se le llama el dídimo. Dídimo significa gemelo. O sea, había un par, un hermano de él. ¿Dónde estaba ese hermano? Nunca aparece. Si él tenía un gemelo, ¿dónde andaba? Yo creo que todos tenemos un Tomás morando dentro de nosotros. Uno que le cree al Señor y uno que tiene dudas. Tenemos un gemelo. Uno que le dice amén al Señor y otro dice ver para creer. Eso sí que es duda. Eso es incredulidad. Y el Señor vino donde Él estaba. ¿Por qué? Porque Él vino a restaurarlo. Qué glorioso es la restauración. ¿Sabes lo que estoy viendo? Y estoy escuchando muchas informaciones de gente que se había apartado del Señor, gente que había dicho no vuelvo más a la iglesia, me defraudaron, tuve malas experiencias, mi corazón ya no es el mismo, Dios está viniendo resucitado y vas a experimentar la vida del Señor en tu cama, en tu habitación, y Dios va a volver a hacer que tu corazón sea un corazón creyente. Va a volver a sensibilizar tu vida para que tú lo experimentes, porque tú bien sabes que en ningún otro lugar del mundo puedes ser tan feliz como estando con el Señor. Tomás no era feliz, lejos del Señor. Y el Señor vino a restaurarlo. Yo tengo algo acá para decirte acerca de la duda, porque Dios nos dio la capacidad de inquirir, de preguntar. No toda duda es mala. Hay gente que se le ha acercado a Dios para decirle, Señor, ¿cómo es esto? El domingo pasado hablábamos del Salmo 42, ¿te acuerdas? Y la primera cosa que le dice el salmista, ¿por qué, Señor? ¿Por qué siento que ando enlutado, que ando triste, que mis lágrimas mojan mi almohada día y noche? ¿Por qué tienen que decirme los demás dónde está su Dios? Hay cosas que Dios puso, el deseo de conocer, de comprender. No dejamos la mente fuera de la fe. Nuestra mente está al servicio del Señor. Así que de repente inquirir puede hacer que te hagas preguntas trascendentes. Me gusta que Gedeón, el Señor le dijo, Señor está contigo, varón, esforzado, valiente. Y Gedeón le dice, Señor, si tú estás con nosotros, ¿dónde están las maravillas? ¿Dónde están las obras que nuestros padres nos cuentan? Y eso al Señor no le disgustó, sino que lo miró. Aquí hay un varón dispuesto. Así que tener inquietudes, inquirir, te puede hacer un beneficio. Ir al autor de aquel que tiene todas las cosas, que responde, que habla. Yo sé que Dios no le va a ocultar nada, dice la Biblia, a sus siervos los profetas. Estamos advertidos de todo lo que está pasando acá como algo que la Biblia dijo mucho antes. Así que si inquirimos, si vamos donde el autor de todas las cosas, Dios pondrá seguridad y paz. Pero existen dos tipos de dudas. Una es la duda de conocer el plan de Dios. ¿Cuántos alguna vez han dicho, Señor, quiero saber tu propósito? Quiero saber tu voluntad. Porque los caminos de Dios a veces te pueden confundir. Dice la Biblia que sus caminos no son nuestros caminos y que Él quiere hacer una alineación, que tu mente se alinee con la mente del Señor. Y tus planes, dime si no, muchas veces no coinciden con los planes de Dios. Y Dios sin preguntarte muchas veces cambia todo el escenario. Te cierra una puerta y te saca de un lugar y te hace cruzar a un lugar que nunca pensaste estar. Y lo que Dios piensa que es bueno para ti no siempre coincide con lo que tú crees que es bueno.
Y esas cosas hacen que surjan dudas. Y tienes la capacidad de venir delante del Señor. Dios puede elegir hacer cosas sin ni siquiera preguntarnos. Él determina, Él es soberano. Y debido a eso, muchas veces nuestra fe tiene una lucha de confianza. Yo sé que le hablo a gente que ha tenido esas luchas. De saber, Dios, estás haciendo algo que yo no entiendo. Me gustaría comprenderlo. Pero esas dudas, en vez de alejarte de Dios, te acercan. Te hacen venir a sus pies como un acto de fe, con unas preguntas sinceras. No te rebelas contra Él. No corres de Él, sino que corres a Él. Y vas a tener comunión. Te estoy hablando de la primera clase de dudas, que en vez de alejarte te acercan, porque son parte de nuestra vida. Los salmos están llenos de esas preguntas que Dios más tarde respondió. Amén. Pero hay un segundo tipo de dudas que es perversa, perniciosa, que corroe tu corazón. Y es la duda que nos hace dudar del carácter de Dios, de los atributos de Dios. Aquí tú no vas a preguntarle, ¿qué estás haciendo, Señor? Sino que concluyes por ti mismo, que debido a las circunstancias que estás viviendo, Dios no es bueno, Dios no es digno de nuestra confianza y Dios te ha dejado. Si esas cosas están en tu corazón, Dios quiere restaurarte. Porque esta duda perniciosa sienta a Dios en la silla de los acusados y lo acusa de no ser fiel a la palabra que prometió. Lo acusa de no amar, de no cuidar a su pueblo, a sus hijos. Y sabes que percibo yo que muchas de esas cosas han entrado al corazón de muchas personas. Y en vez de correr hacia Dios, como Tomás, te alejas y te has convertido en un incrédulo. Yo vengo a decirte de parte del Señor, ¿qué te ha hecho pensar que en medio de este sufrimiento Dios está ausente? ¿Tienes la misma capacidad de confiarle a Dios tus días por venir como lo hacías antes de esta pandemia? ¿Crees todavía que Dios es bueno? ¿Crees todavía que Dios es bueno? ¿Que es amoroso? ¿Que es fiel? ¿O ha penetrado sutilmente la duda en tu corazón? Es lo que dice 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro 5. Tengo algunos minutos todavía y voy a orar por ti. 1 de Pedro 5, verso 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo hay que resistirlos? Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro está escribiendo esta carta a gente que estaba sufriendo. Y en el último capítulo les hace recordar que todos los que sufren deben resistir firmes en su fe. Y les dice, miren a su alrededor, no son los únicos que están sufriendo. Esta situación no está discriminando a nadie. Pedro sabía el poder del enemigo, de Satanás, para sembrar dudas, para susurrar en tu oído diciendo, a ver, ¿dónde está Dios? ¿Te estará escuchando Dios tus peticiones? Porque parece que nada está ocurriendo a tu favor. Bueno, en ese entorno, Pedro dice, resistid, firmes en la fe. Y yo quiero que sepas que Dios te va a equipar lo necesario, como el Cristo resucitado, para impartir una fe tan grande que no te muevas de tu posición de hijo. Y termino con esto para ser más práctico, porque cuando tengas esa saeta de duda incrustada en tu corazón, cuando tengas el aguijón ponzoñoso de la duda que te hace cuestionar la bondad de Dios, debes hacer varias cosas. Número 1,
Debes luchar contra el poder debilitador de la duda. Lucha. Resistid firmes en la fe. Por cada pensamiento de incredulidad, sostente firme en la fidelidad de Dios. El día que temo, yo en ti confío. Préstale atención a lo que estás hablándote a ti mismo cuando estás en medio de un sufrimiento. Tú sabes que el diálogo que tenemos interiormente afecta poderosamente nuestra vida. Siempre estamos opinando internamente sobre la vida, sobre las circunstancias e indirectamente también sobre la bondad de Dios. Préstale atención a la conversación que estás teniendo interiormente. En medio de esta situación, ¿te han hecho creer estos sufrimientos que Dios ya no está en control? ¿Te ha hecho creer el enemigo que Dios está de espaldas a tu necesidad? ¿Te ha hecho creer esta situación cosas diferentes a las que Dios son verdad para Dios? ¿Te ha hecho creer el enemigo cosas distintas a las que habías creído antes? Cuestiona tus dudas. Si eso está pasando en tu corazón ahora, entonces haz todo lo que tengas que hacer para sostenerte en la verdad de que Dios sigue siendo un Dios bueno, un Dios sabio, un Dios lleno de bondad y de gracia, un Dios fiel. Sostente firme en la fe. Resistid firme en la fe. Lo segundo que debes hacer para expulsar definitivamente la incredulidad es cuenta tus bendiciones. Cuenta tus bendiciones. Hay una arma poderosa contra la duda y la incredulidad, que es la gratitud. Tan pronto entre la incredulidad, exalta al Señor por su bondad. Él ha sido muy bueno. Él ha sido fiel. Habla de tus bendiciones. Mira a tu alrededor. Han levantado un nuevo día. Y este nuevo día está lleno de evidencia de la bondad de Dios. Algo bueno te está pasando ahora mismo. Quizás tengas el techo donde te estás cobijando, tu familia. No dejes de celebrar las evidencias de la bondad de Dios en tu vida. Hay bendiciones poderosas. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Cuando comienzas a dar gracias y reconoces a Dios en todo esto, puedes expulsar de tu corazón la incredulidad. Número 3, confiesa diariamente tu fe. No tengas temor de presentar tu vida al Señor. No le des derecho a la culpa de haber dudado. ¿Sabes lo glorioso de esto? Es que Tomás dudó y fue un incrédulo, pero el Señor vino a él a restaurarlo específicamente. Él se presentó en ese segundo culto del Cristo resucitado solamente para hacerlo fuerte en su debilidad. Si tuviste dudas en un momento, no sientas culpa. Dios no te condena. Él sabe que estás afectado por todo un ambiente corrosivo a tu fe, que quiera sabotear tu fe. Pero no tienes que huir de Dios, sino acercarte. ¿Y sabes quién fue el último que confesó a Cristo como Dios? Justamente Tomás. Cuando vio sus manos, su costado, él gritó: Dios mío, Rey mío. Esto lo dijo porque él fue capaz de reconocer. O sea, el último en declarar esto fue un hombre lleno de dudas en un momento. Bueno, tú vas a cambiar también tu duda en confesiones de fe. Lo cuarto que te pido para arrancar la incredulidad: anima a otras personas. Cada vez que tú le predicas a alguien, te estás predicando a ti mismo. Tú vas a recibir la misma semilla que siembras en otras personas. ¿Hay alguien a tu alrededor que necesite ánimo? ¿Estás viendo a alguien decaer en su fe? Búscalo, levántalo, restáuralo,
Hay alguien que está dudando de su identidad de hijo, que no se siente amado por causa de este sufrimiento. Recuérdales lo amados que son para Dios. Y cuando hagas eso, tu propia fe volverá a ti. Lo que hagas por otros, Dios hará que pase para ti. Por último, deja que tu duda te lleve a donde Dios está y que Él te restaure. El Señor no rechaza al corazón contrito, humillado. Yo quiero orar. Se nos fue la hora. Yo siempre pretendo no pasarme más de la 1. Pero ¿sabe lo glorioso de la experiencia a puertas cerradas que tuvieron los discípulos? Es que Jesús entró allí para estar con ellos, cambió su temor en valentía, cambió su incredulidad en fe. Lo último que hizo fue cambiarle su muerte en vida, porque dice en los últimos pasajes que estas cosas, Juan 20, verso 31, 30 y 31, Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero las que están escritas, pero estas se han escrito, para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa vida, esa es la vida eterna, más que tu propia vida, que Él se posicione en tu vida, que tú mengues y que su vida vaya creciendo. Es la única manera de cambiar la muerte en vida. Ahora sí vamos a orar. Si estás en tu habitación, si estás en tu living, en tu comedor o haciendo el almuerzo, créeme que el Cristo resucitado, un domingo en la mañana, se levantó de la muerte y ahora puede estar contigo en el mismo lugar donde tú estás y ministrarte, cambiar el temor por valentía y cambiar la duda por fe y cambiar la muerte por vida. Eso pasó dentro de los discípulos y pasará también contigo. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta mañana gloriosa, mañana de resurrección. Como decíamos gritarlo a los 4 vientos, Cristo ha resucitado, Cristo está vivo, Cristo venció la muerte, Cristo se levantó de la tumba, Cristo ha resucitado y ahora vive y vive dentro de nosotros. Esa vida se derramó, se impartió dentro de nosotros. Y Padre, tomo estos últimos minutos para que tú ministres paz, como lo hiciste con estos discípulos que estaban llenos de miedo, encerrados en sus casas. Posiblemente haya más de alguien que esté escuchando esta palabra, lleno de miedo, encerrado, porque una cosa es una pandemia de un virus desconocido, pero la peor pandemia es el miedo que ha llenado los corazones. Padre, levántate, introduce tu vida en el corazón de cada persona y diles a ellos de parte de ti, en su espíritu, paz, paz a vosotros. Tú lo repetiste 3 veces en este pasaje, paz. Y de parte tuya yo vengo para decir paz a cada casa, paz a cada corazón que está inquieto, paz a cada mente que ha pensado que nada bueno está pasando. Paz de Dios, paz de Dios, paz de Dios, porque tú estás defendiendo a tu pueblo, porque tú eres poderoso guerrero y estás a favor de tu iglesia. Paz, porque también tu muerte nos reconcilió. Tú no estás enojado con ninguno de nosotros. Tu muerte satisfizo la ira de Dios y cambiaste la ira por misericordia y por amor. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, si hay alguna incredulidad en nuestro corazón, en esta misma hora yo declaro, sé creyente y no incrédulo. Y podemos decir, como lo dijo Tomás también, Dios mío, Rey mío, Señor mío,
Creemos en ti. Si la duda nos ha hecho dudar de tu bendición, de tu bondad, de tu carácter amoroso, la reprendemos en esta hora. Resistimos firmes en la fe cualquier tipo de duda e incredulidad. Tú eres nuestro Dios. Te damos gracias. Tú cambias la muerte en vida en cada hogar. En el nombre de Jesús. Sé de hogares donde hay peleas, donde hay contiendas, donde hay enemistad, tensión, asperezas. Trae vida a esos hogares. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice amén. Y te alabamos en nuestras casas. Tú eres el más importante en nuestros hogares, vivo y activo en cada lugar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te quiero saludar entonces. Un abrazo enorme. Que esta palabra te haya bendecido como me ha bendecido a mí, el saber que el Señor está con nosotros. Sigue conectándote a cada casa iglesia, haznos saber tus peticiones, seguimos orando por las personas que están trabajando en los hospitales. Hemos tenido muchos buenos reportes de gente que había estado interna con un diagnóstico crítico y que están saliendo. En las noticias se está diciendo que hay muchos recuperados acá en la región. Yo creo firmemente que es por la oración de la iglesia. Así que haznos saber tus peticiones. Seguimos orando y vamos a seguir viendo milagros muy grandes. Te mando un abrazo, mi familia también. Te amo y nos vemos en estos días. Muy bendecidos.